Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador, desde el inicio de su gobierno, pero sobre todo desde el arranque de este conflicto entre Estados Unidos y Rusia y la gran escalada en los precios del petróleo, tomó una serie de decisiones para mantener estables el precio de la gasolina, donde se está subsidiando prácticamente, hay que decirlo, casi una tercera parte del litro de la gasolina que se vende en nuestro país. Esto ya ha generado resultados, a pesar de los cuestionamientos de la oposición, y de esto vamos a platicar el día de hoy. Salen ya las primeras cifras por parte del INEGI, salen también ya los datos históricos con la fortaleza del peso mexicano que tiene su mejor racha en los últimos 10 años, y mientras el secretario de Hacienda también confirma que México está listo para enfrentar todavía situaciones más críticas gracias a la política económica del presidente Obrador. De esto vamos a platicar el día de hoy, de los resultados que ha dado la estrategia de México, que se ha convertido también en un ejemplo mundial porque varios países ya están empezando a implementar estas mismas acciones. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con lo que señala el presidente López Obrador. Y es que él habló una vez más sobre esta acción, este compromiso de campaña que nunca esperó, obviamente, porque no se adelantaba, que sirviera para enfrentar lo que estamos viviendo con esta incertidumbre por el conflicto en Ucrania. Y es que él se comprometió, sabemos, a mantener estables los precios de los combustibles, que no subiera más allá de la inflación. Sin embargo, con la gran escalada de precios, se puso a prueba esta estrategia del presidente porque tuvo que inventar nuevos mecanismos para lograr este objetivo. Y esto también es importante para atender un problema que se está dando a nivel mundial, que es la inflación generalizada. Ya no solo la subida en los precios de las gasolinas, sino también la inflación, sobre todo el aumento de los precios en los alimentos. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente, sobre todo la visión que tiene sobre este tema, porque hoy una vez más habló sobre esto, sobre la gasolina, sobre la inflación y, ojo, sobre también los alimentos. Esto es lo que dijo. ¿Y por qué el subsidio de la gasolina? Porque necesitamos controlar la inflación. Si se desata la inflación, nos afecta mucho, porque es carestía. Aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso. Podemos tener incrementos salariales, pero por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra. Entonces, no hay que permitir la inflación. Y hay varias maneras de enfrentarla. La mejor es produciendo lo que consumimos, ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. ¿Dónde es que pega más la inflación? En energéticos y en alimentos. Es lo que señala el presidente el día de hoy sobre este tema, explicando que también, bueno, se ha avanzado en la producción petrolera. Esto ha permitido que México tenga petróleo para exportar al extranjero y de esta manera también tener ingresos adicionales que permiten subsidiar el precio de la gasolina. Pero sobre todo centrado en esto, la inflación general. Eso nos pega a todos, sin importar si tenemos vehículos o no, porque lo que se ha dedicado a la oposición y los medios es a tratar de desacreditar esta estrategia del presidente Obrador, de los subsidios, que son los terribles subsidios que solo dicen ellos ayudan a los ricos. Incluso con una serie de reportajes también que se han dado en diferentes medios, aseguran que los más beneficiados con este descuento del IEPS a las gasolinas son los más ricos del país, que aportan el 44% de la recaudación. Pero ya vimos realmente
Lo cual es el objetivo del presidente, reducir la inflación. Ahora, como sucede y ha sucedido regularmente en estos últimos 3 años, en los 3 años del gobierno del presidente Obrador, la realidad se termina imponiendo ante este discurso y esta estrategia mediática de la oposición, porque ya se tienen los primeros datos, ya el adelanto de la primera quincena del mes de marzo y cómo nos fue en la inflación, sobre todo con el arranque. Estos fueron los días más inciertos, con el arranque de la movilización militar en Ucrania, donde se dio la escalada significativa en los precios del petróleo que lo llevaron por arriba de los $100 por barril. Es en estos días y es en este contexto que ya se tiene el resultado de esta inflación. ¿Y cuál fue? Bueno, fue menor incluso que la que se tenía esperada originalmente. La inflación en nuestro país, que si bien no es baja, porque hay que decirlo, está pegando en todo el mundo, finalmente se mantiene relativamente controlada. En la primera quincena en el mes de marzo es de 7.29% y ojo, es menor de la que se registró en febrero, incluso antes de que se diera el conflicto armado en Ucrania. En la primera quincena se presentó un crecimiento de 0.48% con respecto a la quincena anterior y en la inflación general anual se ubicó por 7.29%. Ligeramente por debajo de la cifra registrada la quincena anterior, la segunda de febrero, en donde la inflación llegó a 7.34%. Es decir, que a pesar de este conflicto armado, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la escalada de los precios, que fue cuando menos de entre 35 y 40% en el precio del barril, con la correspondiente escalada de los precios de la gasolina, a pesar de todo esto, la inflación se redujo ligeramente, pero se redujo. Este es el efecto de la decisión del presidente López Obrador. Y esto es lo que se siente en nuestros bolsillos. Para bien o para mal, digo, es una inflación alta. Eso hay que decirlo, pero así está pegando en todo el mundo. Ahora, no es mucho más alta gracias a los controles establecidos por el gobierno federal. Los productos y servicios que registraron el aumento de precios y tuvieron una mayor incidencia en la inflación es el gas doméstico, que también se ve afectado por este conflicto, la gasolina de bajo octanaje, el transporte aéreo, la electricidad, también cebolla, servicios turísticos en paquete, huevo, tortillas de maíz, aguacate y servicios en restaurantes y similares. Así que también, como lo menciona el presidente Obrador, estamos hablando de las gasolinas, los energéticos y los alimentos, la canasta básica. Lo que también ha generado este conflicto en Ucrania es ya un cambio en la visión que se tiene que tener sobre la autosuficiencia. Varios países, incluyendo a los propios Estados Unidos, han reconocido que tienen que ser más autosuficientes y depender menos de estas cadenas de suministros internacionales, porque ante este conflicto que se está viviendo, pues justamente lo que genera incertidumbre es esto, toda esta globalización que se ha dado sobre todo en la distribución de los alimentos y de los energéticos. Ahora, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo está el escenario? Sobre todo porque esta escalada de precios y esta inflación sigue presionando y el gobierno tiene todavía que realizar este esfuerzo que no sale nada barato de mantener los subsidios de la gasolina. Bueno, el petróleo se ha mantenido todavía elevado, incluso en los últimos días con una serie de incertidumbres también que se han dado. Subió un poco de precio hasta los $115, $116 y actualmente se encuentra alrededor de los $112. El West Texas, que ni siquiera es el más caro, sino es el indicador del petróleo estadounidense, que es el que estamos tomando en este video. Sin embargo, nos ayuda a ver la tendencia. Ahora, el problema es que se vienen más sanciones económicas a Rusia y Rusia ha reaccionado y esto todavía puede desestabilizar más el mercado del petróleo. El día de ayer el gobierno de Putin, el propio Putin señaló que iba a dejar de cobrar el petróleo y el gas de Rusia que se vende a Europa, sobre todo en dólares y en euros, y que les iba a empezar a cobrar en rublos. Incluso estableció un plazo de 1 semana para que se iniciaran ya este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque finalmente dice, no voy a aceptar yo una moneda que se está utilizando para debilitar mi economía, me están congelando las cuentas, de nada me sirve tener activos en dólares porque no puedo realizar transacciones en el sistema financiero internacional. Y la verdad es que sí, en eso tiene razón. Pero esta jugada de Rusia obviamente genera incertidumbre porque no se sabe qué es lo que van a hacer los europeos, que reaccionaron en las últimas horas y dicen que no,
que no le van a pagar el petróleo en rublos. Dice Europa, ¿qué es lo que señalan algunos líderes europeos? Señalan que es una violación de contrato y los contratos se considerarán violados si Rusia implementa esta condición. Esto lo dijo el primer ministro italiano Mario Draghi. Ahora, evidentemente en un escenario internacional sin conflictos, bueno, esto significaría que Rusia se haría acreedora a una serie de sanciones por violaciones de contrato. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que le van a inventar si ya tiene toda una batería de sanciones encima? A Rusia ya no le preocupa que se le impongan sanciones internacionales, así que no sé qué tanto le va a funcionar este argumento en este caso a Italia, porque Vladimir Putin va con este objetivo de vender sus energéticos en rublos y obviamente si no se los pagan, no se los va a entregar. Y los que se van a meter en problemas son los europeos. Por su parte, Andrej Plenković, el primer ministro de Croacia, dijo que sería muy difícil para alguien pagar en rublos, que Europa tiene alrededor del 40% de su gas de Rusia y ahora está lidiando con la consecuencia de los precios récords de invierno. Dice, la mayoría de los acuerdos y los tratados son absolutamente precisos sobre la moneda en que se debe realizar el pago, dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Esa es la posición de Alemania, que es el país que más depende del gas de Rusia. Esto lo dijo en una conferencia del G7, en donde por cierto estuvo Biden, y así es ahora. Seguiremos la situación y el desarrollo, dice el canciller alemán, pero pues ya, insisto, Putin está cambiando las condiciones y si lo van a sancionar, yo creo que dice él, pues que me sancionen, porque una más, una menos, y a estas alturas, pues ya no creo que valga mucho. Por su parte, el primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, afirmó que nadie pagará en rublos y dice, yo no creo que nadie en Europa sepa cómo son los rublos. Entonces empiezan a poner sus moños en Europa. Dicen que no le van a pagar a Vladimir Putin en rublos el energético que él les está vendiendo. Él dice que se los va a cobrar así. Y esta es la incertidumbre que se está generando en el mercado y que obviamente se terminará por definir en una semana. Y dependiendo del resultado de todo esto, veremos si el petróleo todavía sube de manera sustancial o empieza ya a regularizarse, sobre todo tomando en cuenta que ya estas diferencias estarían quedando atrás. Eso lo sabremos en unos cuantos días más. Sin embargo, México está preparado para esto. El secretario de Hacienda señaló que México, incluso nuestro país, tiene todo listo en este sistema de estímulos. Mantendrá un presupuesto equilibrado, dijo Rogelio Ramírez de la O, al tiempo que subsidia la gasolina en las estaciones de servicio. Incluso dice, si el costo del barril de petróleo se eleva a $155. Es decir, que estamos preparados para esto que se está viviendo ahorita con el petróleo a $112 y más. Si es que efectivamente ese conflicto entre Europa y Rusia por los rublos complica todo el escenario internacional. Pero bueno, esta decisión y este escenario que se ha venido construyendo desde el 2018, por cierto, porque esto no inició con el conflicto armado de Rusia, esta es una estrategia financiera de la cuarta transformación. Todo esto ha permitido que la economía se mantenga relativamente fuerte y eso se ha reflejado también en nuestra moneda, en el peso mexicano. Lo que se ha reportado también es histórico en estos últimos días. El peso mexicano ha tenido la mejor racha en los últimos 10 años. ¿Por qué? Bueno, tuvimos un periodo también de incertidumbre cuando inicia el conflicto, cuando sube el precio del petróleo y cuando esto pega a la economía mundial. Sin embargo, México se ha venido recuperando. Cierra su 9º día con ganancias frente al dólar y se cumple ya también después de una década, alcanza esto, su mejor racha. Tocó un mínimo de 20 pesos con 15 centavos el dólar y con un máximo de 20 pesos con 29 centavos. El peso cerró por debajo de los 2,20, lo que valió para conseguir su 9º día con ganancias frente a la moneda estadounidense. Y dice, la última ocasión que sucedió esto fue del 16 al 26 de enero del 2012, hace prácticamente 10 años. Esto es también resultado de la política económica del presidente Obrador. Y evidentemente esto ayuda
con una moneda fuerte a que también baje la inflación. Es decir, todos estos fenómenos y todos estos efectos empiezan a sumarse los unos a los otros, sobre todo para que en este gran paquete económico se mantenga la fortaleza de nuestra economía y sobre todo se mantenga la fortaleza en nuestros bolsillos, porque esto nos afecta directamente a todos nosotros, hasta los que no tienen vehículo, aunque los derechosos y la ultraderecha diga que solo los más ricos son los beneficiados por el subsidio. Y bueno, esta es la situación a nivel nacional. Varios países han tomado el ejemplo del presidente y empezaron a subsidiar la gasolina, después también, por cierto, de una serie de reclamos por parte de los propios ciudadanos, después de paros también de transportistas, sobre todo que presionaron para que el gobierno de los países, sobre todo europeos, hicieran algo para contener los precios de los energéticos, y esto mismo es lo que están haciendo. Están empezando a subsidiar la gasolina y en algunos casos también están empezando a subsidiar las tarifas eléctricas. Todo evidentemente para mantener a raya la inflación, y vamos a esperar los resultados porque va a ser muy interesante hacer la comparación de lo que sucede en México, lo que sucede en Estados Unidos y evidentemente lo que está pasando en Europa. Donde, pues hay que decirlo, México lleva la delantera porque nosotros venimos haciendo, o el presidente más bien viene trabajando en esto desde el 2018. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.